Chicos, buenos días. Les saluda la profesora Liberato Castillo Mencia. El día de hoy vamos a trabajar un tema más de tu libro, que en este caso de nuestro curso Biología, que es biomoléculas. De manera general, podemos decir que las biomoléculas, como hemos hablado el tema pasado, forman parte de lo que respecta el nivel químico de los niveles de organización, que sería eh, dentro de las características de lo que es el ser vivo, ¿sí? Vamos a trabajar con ese tema. ¿Qué son las biomoléculas? ¿Te has puesto a pensar algún momento qué son las biomoléculas? Son moléculas presentes en los seres vivos, las cuales son de dos tipos o se clasifican en dos tipos: biomoléculas inorgánicas y biomoléculas orgánicas. Dentro de las inorgánicas podemos encontrar al agua, al oxígeno molecular y al dióxido de carbono. Vamos a detallar cada una de ellas. Y dentro de las biomoléculas orgánicas encontramos a los glúcidos, que también son llamados azúcares, las proteínas, lípidos, que son llamados también grasas, y los ácidos nucleicos. En este tema nos vamos a dedicar a detallar lo que es solo un tipo de biomoléculas, que son las biomoléculas inorgánicas. Profesora, vamos a hablar de los tres tipos, entonces, sí, de los tres tipos que encontramos ahí. En esta lámina se puede observar una biomolécula muy importante, que es en este caso el agua. Antes tal vez de detallar qué es el agua, cuáles son sus características, cuáles son los estados que presenta, podemos mencionar que las biomoléculas inorgánicas se encuentran dentro de los organismos vivos, tanto de animales, plantas, hongos, entre otros. ¿Qué es el agua? Bueno, podemos mencionar que es una sustancia más abundante que conforma las 3/4 partes de nuestro planeta, y es característico porque se encuentra en tres estados físicos: sólido, por ejemplo, en los glaciares y casquetes polares; gaseoso, encontramos en la niebla, en las nubes o vapor de agua, en la atmósfera; y líquido, en este caso ya sea agua dulce, como son los ríos, lagos, o salada, como son los océanos y el mar, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Aquí en esta imagen, para solamente reforzar, encontramos ahí en los mares y océanos, como en este caso agua salada, los ríos, lagos y lagunas como agua dulce, que podemos considerar aptas para beber siempre y cuando sea llevado a cabo el proceso de generar un adecuado y óptimo para el consumo, ¿no? Biomoléculas inorgánicas como el agua, consideramos que representa el 80% del volumen celular y 60% en volumen del cuerpo humano. Es decir, está formada por, en este caso, dos átomos, ¿no? Molecularmente, como se puede observar en la imagen, la fórmula química, que es el H2O, formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En esta lámina se puede observar también el porcentaje de distribución. Químicamente el agua, les había mencionado, que está formado por dos bioelementos, y también cabe mencionar que se unen por un enlace, en este caso covalente polar, ¿no? Y ahí podemos ver los porcentajes. En los océanos y mares, 2%, el casquete polares, 2%, ríos y lagos, lagunas, 1%, y en este caso, lo que es las aguas subterráneas sería el 1%, ¿no? En cuanto a la función biológica que pueda tener esta biomolécula inorgánica,
Una función importante es que lubrica los órganos, es decir, los mantiene húmedos, y es el hábitat de los seres acuáticos. Dentro de las propiedades tenemos ahí en la imagen, es una tensión superficial que presenta. Como podemos notar, es un insecto que está patinando, patinador, está en la parte inferior. ¿Por qué tal vez, te preguntarás por qué tal vez ese insecto no se hunde, ¿no? Bueno, podemos decir que la forma que va a tener en este caso con esta propiedad es la constitución de una capa que permite que sobre el agua patine este insecto. Otra propiedad de esta sustancia indispensable es que casi todas las sustancias pueden disolverse en ella. Es por eso que el agua es considerada un disolvente universal. No sé si en casa puedes hacer un experimento de cuánto tiempo te toma en disolver una cuchara de azúcar en el agua, por ejemplo, ¿no? Y puedes considerar ello. Otra biomolécula inorgánica es el oxígeno molecular. Se forma con la unión de dos átomos de oxígeno. Como podemos ver allí, este gas es producido por las plantas y algas en el proceso de la fotosíntesis y se encuentra en el aire que respiramos. El 21% del aire contiene oxígeno molecular juntamente con otros gases como el nitrógeno. Allí al costado en la imagen podemos observar cómo se lleva a cabo este proceso de intercambio de sustancias, como es el caso de la fotosíntesis. Bueno, podemos ver algunos elementos que es importante dentro de ella, como es el caso del agua, dióxido de carbono, la materia orgánica que sería una hoja, en este caso de la planta, cómo ingresa la energía solar, el oxígeno, la materia orgánica, bueno, presente para poder producir el oxígeno, ¿no? Las plantas y los demás seres autótrofos fotosintéticos intercambian CO2 por el oxígeno. Todo este esquema que se muestra, se puede evidenciar ello. Y bueno, qué interesante, ¿no? A través de este fenómeno que es la fotosíntesis. Cabe mencionar también que el O3 es un gas llamado ozono, importante en la protección contra los rayos ultravioleta y también se considera un gas venenoso porque la concentración de ello puede llevar a la muerte, ¿no? De la persona. ¿Qué sabes acerca del oxígeno? Aparentemente es una pregunta sencilla de responder. Lo que está en la atmósfera y nos permite vivir. Sin embargo, el oxígeno es mucho más que eso. Es el elemento químico que permite nuestra existencia. Es el responsable de nuestra vida porque la creó hace millones de años y ahora se encarga de su mantenimiento. ¿Qué sería de nosotros sin él? Bueno, considerar que este gas es bastante importante para nuestra vida, ¿no, chicos? Pasamos al tercer tipo de biomolécula inorgánica, que es el dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico. Es producido por todos los seres vivos en la respiración y por la actividad volcánica. Esta biomolécula permite que el planeta reciba calor. Este fenómeno se llama efecto invernadero. Bueno, tenemos ahí la constitución molecular, que es el CO2, es decir, está formado por un átomo de, en este caso, de carbono, como pueden ver en la imagen, y dos átomos de oxígeno, ¿no? Molecularmente es el famoso CO2. Vamos a mencionar la siguiente lámina. Como se puede evidenciar, dónde encontramos o cuáles son las fuentes de emisión de este gas, que es el CO2. Encontramos algunas fábricas, como podemos observar en la imagen, qué cantidad de CO2 se emite a diario estas empresas.
También podemos ver en la emisión de ese humo negro producido por los automóviles, ¿no? En la combustión también se puede ver en quema de basuras, etc. Las sales minerales son biomoléculas inorgánicas que aparecen disueltas en los seres vivos. Por ejemplo, nuestro cuerpo requiere frecuentemente de la ingesta de sales, ya que sin ellas se dificulta el proceso de digestión. Los procesos vitales requieren de ciertas sales bajo la forma de iones, como el caso de los cloruros, de los carbonatos y de los sulfatos, que permiten formar estructuras como las conchas de los caracoles, como podemos observar aquí en la imagen. A ver, no sé si me permite marcar o observar aquí. Usted logra observar cómo está constituyendo estas conchas en los caracoles que tienen en este caso los carbonatos, ¿no? Gran porcentaje de carbonatos. Otro es en el hueso, como se puede ver aquí en esta estructura ósea, como ejemplo. También en otro, también encontramos básicamente, como menciona acá, los huesos de los vertebrados, y otro es en el esqueleto de los cangrejos. Ahí también podemos observar, en este caso, cómo constituyen las estructuras, ¿no? Estructuras importantes de carbonatos y sulfatos que constituyen las sales minerales. Bueno, podemos entonces evidenciar estas estructuras que están en la imagen. Vamos a pasar a la siguiente lámina. En esta lámina hay un esquema en la cual se evidencia los tipos de sales minerales, como es el caso de las insolubles, formando parte de conchas y esqueletos, como hemos podido evidenciar, y los solubles, que son disoluciones iónicas, como es el caso de cationes y aniones. Todo ello manteniendo la concentración y llevando a cabo esta característica muy importante, que es la homeostasis en el equilibrio interno que puede tener el ser vivo. Aquí podemos ver una imagen de sales minerales. Y bueno, esta parte de tu libro hay una lectura que dice: trabajando en clase, mejora tu adicción y aumenta tu conocimiento. Podemos encontrar el agua, que es la única sustancia que existe naturalmente en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Consiste en una molécula que presenta un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Estas moléculas se atraen unas a otras, creando enlaces puente de hidrógeno, como podemos ver ahí, que le brinda algunas propiedades especiales. Las propiedades del agua son las siguientes. En este caso, la cohesión, en la cual va a permitir que se unen las moléculas de agua entre ellas, ¿no? Y la adhesión, que es el agua se une a otra superficie, se adhiere, ¿no? Y la capilaridad, que es donde las moléculas del agua en la superficie jalan a las demás, así pueden ascender pequeñas alturas, como es el caso de algunas superficies, ¿no? En la parte inferior podemos ver, en este caso, estructura molecular del agua, que es el H2O, las moléculas de hidrógeno, que están cargadas positivamente, y el oxígeno, cuya carga es negativa. Aquí hay una pregunta, en este caso, acerca de, por ahí nos menciona la primera pregunta: ¿cuáles son las propiedades del agua? Podemos considerar las más importantes, ¿no? Como es el caso de la cohesión. Bueno, no sé si se puede evidenciar, en todo caso lo puedo colocar más grande. La cohesión, tenemos la adhesión, se adhiere a otras sustancias, y la capilaridad, ¿no? Si se logra observar, me comunica.
y la capilaridad. Ahí está. Muy bien. La segunda pregunta dice, ¿qué significa capilaridad? Pero a ello también lo podemos poner tal vez más grande. Entonces, las propiedades del agua son 3, adhesión, cohesión y capilaridad. La más importante según la lectura. Y lo que significa, ¿qué significa la palabra capilaridad? Podemos considerar esta lámina, que la palabra capilaridad está formada con raíces latinas y significa capacidad que presentan los líquidos para ascender hasta cierto punto por los poros de los sólidos. Bueno, un experimento evidente se puede observar en la capilaridad, en este caso, de las plantas, ¿no? En los vasos conductores, ¿no? Que es el xilema y el floema. La capilaridad, que es una propiedad derivada de la tensión superficial, también es aprovechada por las plantas. El agua lleva desde las raíces de una planta a las hojas por este mecanismo, o sea, la capilaridad. Las moléculas del agua se atraen más hacia la superficie en la que se mueven que unas a otras. Esto permite el ascenso del agua por los pequeños tubos de los tallos de las plantas, desde las raíces hacia las hojas. Bueno, eso es respecto a la pregunta número 2. La pregunta 3 dice, ¿qué enlace une las moléculas de agua? Bueno, hemos podido observar aquí, bueno, nos menciona de una parte de la lectura que las moléculas se atraen unas a otras creando enlaces puente de hidrógeno que le brindan algunas propiedades especiales, que puede ser la estabilidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí hablaba un poquito más de la capilaridad, que también es el ascender el tubo estrecho contra la fuerza de gravedad, ¿no? Los enlaces puente de hidrógeno podemos observar ahí. En este caso, cómo está formando los átomos o bioelementos que constituyen el agua, que es el hidrógeno y el oxígeno, ¿no? Muchas gracias. Lo que es la parte de retroalimentación lo vamos a desarrollar en el horario que corresponde y vamos a también desarrollar algunas dudas de la tarea, ¿no? Porque estoy especificando, chicos, que en plataforma hay una pregunta, que es la pregunta 8, para que puedan desarrollarlo en otra hoja, que puede ser una hoja bond, una cartulina, y lo puedan tomar foto completo y lo suben a plataforma. Hasta ahí creo es la parte teórica. Muchas gracias.